Suicide door, brand new bag. College girls giving a hand in my rags. Rockstar life, so much money it'll make you laugh. Hey, bitches say hey, you can't miss what you never had. Hey, hey, off the juice, golden got me tripping. Caught the coupe, woke up, roof was missing. Ice, lemonade, my neck was tripping. Searching for greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it, and I don't think. Hola y bienvenido a la Liga del Lolero. El día de hoy vamos a estar analizando al top número 1 con Zed de todo League of Legends. Ah, caray, eso sí me interesa. Además de que vamos a estar revisando orden de habilidades, habilidades como tal, runas, maestrías, counter, entre otras. ¡Qué buen servicio! Así que si te gusta el contenido, recuerda que nos puedes ayudar, es totalmente gratuito, dándole like al video y suscribiéndote para estar pendiente a más análisis que vamos a estar haciendo. De resto, comencemos. Let's go. Tenemos en este momento a Damian Regret, que es el set número 1 de todo League of Legends, con un porcentaje de efectividad del 74.1% con Zed. ¡Cielos, qué macizo! Vamos a mirar las habilidades que está utilizando Damian, las runas, los objetos y cómo lo configura para sacarle este impresionante 74.1% de victoria. Así que vamos allá. Comenzamos con las habilidades de Zed. La primera se llama Desprecio hacia los débiles, la cual nos va a generar daño adicional mágico a todos los enemigos que estén bajos de vida. Su Q se llama Navaja Shuriken. Zed y la sombra van a lanzar shurikens hacia la forma delantera y va a afectar a todos los enemigos que estén en su alcance. La W se llama Sombra Viviente. En la pasiva, los daños que genere la sombra van a generarnos energía para poder hacer más ataques, y en forma activa va a desplazarse hacia donde la sombra se encuentra en este momento por unos cuantos segundos y la podemos volver a reactivar para generar más desplazamientos y más daños. Tengamos en cuenta que la sombra también ataca. La E en este momento se llama Cuchillada Sombría, es un ataque en área en el cual el Zed y la sombra van a generar daño a todo lo que esté circundante a él. Y su ulti, la Marca de la Muerte. Zed se vuelve inalcanzable, se va a desplazar de ese campeón, lo va a atacar y va a generar una marca que va a estallar después de 3 segundos. ¡Al fin te atrapé, esponja! Esto lo que va a hacer es que va a infligir todo el daño que Zed haya generado antes de reventar la marca. Entonces es muy importante generar el mayor daño posible antes de los 3 primeros segundos para que así sea más fácil rematar a los campeones. Para el orden de habilidades con Zed vamos a comenzar en el nivel número 1 a subir la cuchilla Shuriken. Oye, despacio, cerebrito. En el nivel número 2 vamos a subir la sombra y en el nivel número 3 vamos a subir la cuchillada. Vamos a maxear totalmente de inicio lo que es el Shuriken, que es nuestro ataque principal, junto con la cuchilla. De última vamos a terminar rematando y subiendo el nivel de lo que es en este momento la sombra. En el nivel 6, 11 y 16 obviamente vamos a seleccionar nuestro ulti para poder así generar más daño. Listo, como objetos iniciales en este momento comenzaríamos entonces con la espada larga, que nos va a dar 10 de ataque. La poción reutilizable, que nos va a dar 2 cargas de reutilización que se va a recargar cada vez que vayamos a la base, y lo que es un totem guardián. Iniciamos los primeros 4 minutos, tenemos que tener ya la daga dentada, que nos va a dar 30 de ataque y 10 de letalidad. Vamos a combinarlo junto con un guard rojo para evitar los gankeos y las botas para el 25 de velocidad. Como objeto mítico vamos en este momento a hacer el filo oscuro de Drakar, que este nos va a dar es la pasiva mítica, que todos los objetos legendarios van a tener 5% de velocidad de habilidad. Vamos también a hacer las botas joinas de lucidez, que nos van a dar 45 de velocidad de movimiento y 20 de velocidad de habilidad. Y después de haber hecho estos dos ítems, al minuto número 19 tenemos que tener el filo fantasmal de Youmuuu, que nos va a dar en este momento 55 de daño, nos va a dar 18 de letalidad, 15 de velocidad, y su pasiva nos va a otorgar un 20% de velocidad de movimiento en forma fantasmal. Entonces esto nos va a ayudar bastante a las persecuciones. Cuando nosotros ya completamos la combinación con Zed,
Tenemos que tener entonces el filo oscuro, las botas doinas de lucidez, el filo fantasmal, tenemos que hacer después el rencor de Cerilia, el filo de la noche y terminamos con el arco axiomático. Esa sería la utilización de los objetos que tiene en este momento Zed. Viendo la configuración del top número 1, vamos entonces a tomar las siguientes runas. El electrocutar, que nos va a dar en este momento daño adicional cada 3 ataques. Vamos a tomar el sabor a sangre, que nos va a hacer es que generemos curación cada vez que ataquemos a un campeón enemigo. La colección de globos oculares, que esto es lo que nos va a dar es una bonificación adaptable de daño y de poder de habilidad cada vez que asesinamos a un enemigo. Y como último, el cazador definitivo, que esto es lo que va a hacer es que nos va a dar acumulaciones de esa recompensa, que esto nos va a generar 6 de velocidad de habilidad y 6 de velocidad adicional por cada acumulación. Entonces esto nos va a ayudar a que las ultis se generen más rápidamente. Como runas secundarias tomamos en este momento trascendencia, que nos va a dar una bonificación de 5 de velocidad por cada nivel. Al nivel 5, 8 y 11 va a estar aumentando. Y vamos a tomar el piro láser, que esto lo que va a hacer es que cada habilidad que tiremos va a generar daño adicional mágico de un 15 a 35%. Como runas terciarias vamos a tomarle el 9 de fuerza adaptable, 9 de fuerza adaptable y como último 8 de resistencia mágica para completar nuestra configuración de runas. A eso se le llama estrategia. Como counter principal para Zed tenemos en este momento en primera posición a Malphite, ya que la gran dureza de este campeón la hace muy difícil de eliminar. Seguimos con Malzahar gracias a su ulti, que imposibilita poder atacar correctamente durante los 3 segundos que tenemos que utilizarlo. Y terminamos con Quillana. Zed es fuerte contra Syndra, Orianna y Kassadin, ya que ellos es muy difícil que nos puedan targetear por la complejidad de sus mecánicas. Dentro de toda esta configuración que acabamos de ver es muy importante, pero lo más importante con Zed es siempre tener los objetivos claros. Primero, los del metajuego, como lo son los dragones y el Barón Nashor. Y segundo, los objetivos como mid laner. En este caso vemos que él siempre trata de focusear al enemigo que siempre hace más daño, ya bien sea el ADC o el mid laner enemigo como tal, para así generar una merma de un 25% más o menos en lo que es el daño del equipo contrario. Importante, metas, objetivos y una excelente movilidad en todo el mapa. Si ustedes controlan eso y hacen un muy buen proceso de farmeo, van a tener en este momento un porcentaje de ganancia aproximado o hasta mejor que el que tiene en este momento Damian Reyes. Así que no siendo más, si este contenido ha sido de mucha ayuda para ti, recuerda que nos puedes apoyar dándole like al video y suscribiéndote para estar pendiente a más análisis. Espero que esta partida te haya dado una buena imagen de cómo utilizar correctamente a Zed y cómo poder sacarle un mejor provecho. Igual recuerda que si tienes dudas o inquietudes, me la puedes dejar en los comentarios y con mucho gusto la estaré resolviendo próximamente. No siendo más, les agradezco por haber visto el video. Recuerden, están viendo la Liga del Lolero y que tengan un excelente día y excelentes partidas. GG.